Lo dijo en la primera hora. Muy bien, acá en Qatar son las 14 horas con 35 minutos, en el Ecuador son las 6 de la mañana con 35 minutos, hay una diferencia horaria de 8 horas entre Ecuador respecto de acá, de este país de Medio Oriente, y estamos justamente para generar nuestro comentario de la jornada del día de hoy. Más adelante estaremos hablando justamente sobre el partido de ayer, el inicio, el arranque de la Copa del Mundo, la victoria de Ecuador que realmente nos permite, cómo la Tri nos cambia el ánimo, ¿no? Nos cambia la cara, nos cambia el rostro, nos cambia y nos ayuda a recuperar esa sensación de esperanza. Me parece que la tricolor es probablemente el único espacio, el último resquicio que queda de unidad en este país. Y por eso la importancia justamente de que Ecuador haya arrancado con pie derecho su andadura por la Copa del Mundo de Qatar 2022. Así que más adelante estaremos justamente hablando sobre el arranque con Fernando Carrión Mena y con Esteban Michelena, los dos conocedores del fútbol. Esteban, periodista y escritor. Fernando Carrión Mena, escritor y sociólogo, también conocedor del ámbito del fútbol. Lo hablaremos más adelante justamente aquí en nuestro espacio. Estamos, como siempre, en nuestra señal de radio en 18 de las 24 provincias del país, por la internet a través de www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo digitalmente a través de nuestro canal de YouTube. Gracias a nuestra audiencia. Conéctense, por favor, conéctense a levantarse, y también a través de nuestra fanpage de Facebook. Y por cierto, les doy buenos días a los tiktokeros. Estamos transmitiendo por TikTok a esta hora de la mañana. Ayer también estuvimos en el estadio y generamos un pequeño live en el TikTok, así que saludos a nuestros queridos tiktokeros que están ahora mismo con nosotros, que están ahí interactuándose, están uniéndose. Ahí le veo al colega y amigo Juan Pablo Ruiz, le veo entre los que se están conectando en el TikTok. Bueno, a ver, como digo, más adelante ya habrá tiempo para hablar del fútbol. Yo les decía, no hay que abstraerse de la situación política del país. El fútbol ciertamente durante estos casi 30 días hasta el 18 de diciembre nos va a concentrar atención, sobre todo con la participación de Ecuador, que ojalá logre avanzar lo más que se pueda en la Copa del Mundo, pero no podemos abstraernos de lo que significa la realidad nacional, lo que está pasando en el Ecuador. Y da la casualidad que el Ecuador no deje en lo político de ser un país caótico, de ser un país complejo, de ser un país en el que la disputa política termina marcando el debate público diario. Y creo que es pertinente hablar sobre lo que ha pasado el día viernes. El día viernes la Asamblea Nacional tomó una decisión que me parece para nada sorprende. No es una decisión que sorprende, era una decisión que estaba en el radar, estaba en el presupuesto. Inclusive esa decisión la toma la Asamblea Nacional con una cantidad de votos mayor a la que originalmente se había planteado. ¿Qué quiero decir con esto? Se hablaba de que hay para este propósito, porque yo soy de los que sostiene que no existe una mayoría sólida o una mayoría de largo aliento en la Asamblea Nacional. Hay mayorías netamente coyunturales, hay estas mayorías móviles dependiendo obviamente de las circunstancias, pero para este caso en particular, para el tema del juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está claro que había al menos una mayoría de 70 votos, si sumamos los votos de la bancada de UNES, de esta Revolución Ciudadana, los votos del Partido Social Cristiano y los votos de los denominados rebeldes de Pachacú. Por cierto, la prensa no los calificó como rebeldes, ellos se autocalificaron como rebeldes en diciembre del año anterior, cuando ya se conocieron las desavenencias internas en esa bancada, que son públicas, ¿no? Incluso con algunos elementos muy cuestionables, este mensaje de WhatsApp que me parece que se le fue, tiene que haber sido un mensaje general, de esos que muchas veces se envían a los contactos en estas denominadas listas de distribución de WhatsApp, y a la asambleísta Vanegas se le fue la mano y resulta que en su mensaje, en su lista de distribución, ha estado la asambleísta Mireya Pazmiño y se refirió en términos despectivos a la legisladora. Eso también hay en el debate político, lamentablemente. Son cuestiones que inclusive tienen que ver o van de la mano con la violencia política, porque creo que es legítimo que la asambleísta Vanegas le critique a la asambleísta Pazmiño, como es legítimo que el asambleísta Pastiño le critique a la asambleísta Vanegas, pero de allí a que un asambleísta, el asambleísta Vanegas, se refiera a una mujer en términos peyorativos, hay una distancia realmente grande, y creo que eso es lo cuestionable. Pero digo, hasta ahí había algo así como 70 votos. Se aprobó la decisión con 85.
que viene a ser de alguna manera una votación muy similar a la alcanzada para el fallido intento de censura y destitución a los miembros del Consejo de la Judicatura. Para destituir al Consejo de la Judicatura, la Asamblea necesitaba 92 votos, es decir, mayoría calificada de las 2/3 partes. Para destituir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Asamblea requería 70 votos, o sea, mayoría absoluta, la mitad más uno de la integración de la legislatura, que era, digamos, una cantidad de votos que estaba en el radar. No fue sorpresiva la decisión. Creo que se cumplió la operación política como estaba previsto, pero también hay que hacer un cuestionamiento a lo que pasó a la interna de la Comisión de Fiscalización. Independientemente de cualquier cosa, y esto lo debatimos en nuestro espacio el pasado miércoles, en nuestro espacio de tertulia con invitados, el asambleísta Pedro Velasco decía, no hay que ver cucos donde no hay, casi que, o sea, nosotros actuamos de buena fe, no podemos estar en las especificidades. Yo le puedo comprar la idea, ¿no? O lo que dice el asambleísta Velasco, en el sentido de que probablemente él o el resto de miembros de la comisión no conocían sobre el tema de plazos. Pero esa comisión, ¿de quién habrá sido el error? ¿De quien conducía la sesión? ¿De quien está a cargo de la presidencia? ¿Del secretario? ¿De los prosecretarios? ¿De los asesores? Solamente ellos lo saben. El tema es que el informe de esa comisión nunca se entregó en el plazo legal previsto. Ese informe se entregó cuando había fenecido el plazo. ¿Cuál fue el objetivo de aquello? Eso solamente saben aquellos que seguramente deben tener en su cabeza cuál es la realidad o cuál es la verdad sobre lo que pretendieron hacer, si es que en realidad estaban jugando a que no haya juicio político. Porque lo mismo hicieron en el caso de Pablo Celia anteriormente, hace meses, cuando supuestamente por un error de quien estaba en la Secretaría, resulta que no se envió el oficio solicitando una prórroga del plazo para entregar el informe del juicio político a Pablo Celia de la Torre, y finalmente el Pleno de la Asamblea Nacional tuvo que tomar una decisión. Entonces aquí el punto es, partiendo de la Comisión de Fiscalización, ¿la Comisión tenía la intención de que no haya juicio político? ¿La Comisión tenía la intención de que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no vayan a interpelación en el Pleno de la Asamblea Nacional y jugaron a esto, a quemar tiempo? ¿La Comisión tenía esa intención? Eso, como digo, solamente lo saben ellos. Lo que nosotros sabemos como ciudadanos y como opinión pública es que el informe no se entregó a tiempo y eso generó una discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Al punto de que increíblemente uno de los interpelantes, el propio asambleísta Ricardo Vanegas, casi que no protestó y que dijo, los plazos precluyeron y no va a haber juicio político. Créanme, pocas veces yo he visto que un interpelante le hace el juego a su interpelado. Eso solamente sabe el asambleísta Vanegas. Él debe tener una explicación frente a esa posición porque él había presentado un pedido de juicio político contra los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego viene la operación política que implica primero que la Asamblea apruebe una resolución a través de la cual llama a juicio político a 4 de los 7. Esta decisión de la Asamblea genera mucha discusión jurídica porque hay quienes sostienen, por ejemplo, que el Pleno lo que debió haber hecho es llamar a los 7 a juicio político y luego, si así lo hubiese considerado, votar individualmente o tal vez votar en 2 partes. La moción de censura y destitución por un lado o la moción de absolución en el caso del otro lado. Finalmente optaron por un primer camino que es no llamar a los 7 a juicio político, sino a los 4. El juicio político se genera el pasado viernes y para variar otra vez en los juicios políticos se dicen de todo. Los unos y los otros. En este caso los interpelantes y particularmente el destituido presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, arremetiendo contra quienes finalmente se quedaron en el Consejo, que son Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y David Rosero. Y se fueron los 4 consejeros. Y aquí hay algunas cosas para decir. La primera, yo creo que los políticos y también aquellos que hacen opinión pública, colegas, medios, algunos tuiteros que son tecla brava, ¿no? Para escribir cualquier cosa. Por lo menos tienen que hacer un ejercicio de honestidad intelectual y decir a la gente
explicarle a la gente cómo se procede a la designación de los reemplazos de los destituidos. Porque aquí en este juicio político pasó exactamente lo mismo que ocurrió durante el juicio político a los integrantes del Consejo de la Judicatura. Y es que se colocan frames en la opinión pública, en el sentido de que tal o cual orientación política se está tomando el control de las instituciones. Ya nos lo dijeron en la judicatura, con el caso de la Judicatura, para justificar la decisión de no censurar, instituir ese organismo que está enfrentando una serie de cuestionamientos desde hace meses y sobre los cuales la opinión pública vea calladito. Ya nadie se acuerda de los audios filtrados, de las conversaciones, de las presiones sobre jueces, de las sanciones a determinados jueces. Ya nadie se acuerda, porque no conviene para la coyuntura o el debate político. No conviene hablar de eso. No conviene, entonces se quedan calladitos. Porque si convendría, entonces tendríamos todos los días en algunos medios o todos los días algunos colegas estuviesen hablando de lo mismo. Pero convenía hablar de que un vocal de la Judicatura estuvo presionando a un juez, de que otro vocal estuvo ofreciendo cuotas de poder, etcétera. No conviene. No conviene. Y ahora tenemos el caso del Consejo de Participación Ciudadana, que se van los 4. Pero los 4 no son reemplazados por la Asamblea Nacional. No es que los socialcristianos, no es que los rebeldes de Pachacuti, no es que los señores del correísmo van a poner a los reemplazos de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los reemplazos salen de la lista emitida por el Consejo Nacional Electoral con base en el resultado electoral del proceso eleccionario del año 2019. Así que vean, queridos amigos y amigas, no coman cuento. Cuando ustedes escuchen que un político, que un periodista, que un opinólogo dice, es que los socialcristianos, Pachacuti, los correístas, que no sé qué, se están tomando el Consejo de Participación Ciudadana. Ok, pero digan la verdad, pues. Los que vienen no son colocados por esas organizaciones políticas, no son designados por la Asamblea Nacional. Vienen de la lista generada por el Consejo Nacional Electoral con base en el resultado de las elecciones de 2019. Dicho esto, ¿cuáles van a ser los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Los 4, que entiendo se posesionarán en estas horas. Carlos Figueroa. ¿Saben quién es Carlos Figueroa? El doctor Carlos Figueroa, que ha sido dirigente gremial del sector de los médicos, enfrentó una demanda generada por el gobierno del presidente Rafael Correa, conjuntamente con Fernando Villavicencio y con Clever Jiménez. Y a Figueroa lo detuvieron y estuvo 6 meses detenido, por si acaso. Figueroa, entiendo yo, el doctor Figueroa, es un respetable profesional de la medicina, no se debe ni a los cristianos, ni a los señores rebeldes de Pachacuti, ni a los señores del correísmo, por mencionar un nombre. Él va a ser posicionado. Mónica Moreira, Karina Ponce y Jaime Chuchilán. Carlos Figueroa, Mónica Moreira, Karina Ponce y Jaime Chuchilán serán los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no los designa la Asamblea, no los designan las organizaciones políticas, son aquellos que vienen de la lista. Así que yo sí creo que los políticos deberían tener por lo menos el sentido común de aplicar un poquito de honestidad intelectual y no pretender engañar a la gente con esa venta de humo. Ahora, explicado esto, vamos a lo más integral. ¿Saben ustedes que este es el tercer juicio político que enfrenta el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? El tercer juicio político. Resulta que han perdido el cargo 9 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en 3 años y medio. 9 consejeros. Por supuesto, cada juicio político tiene sus consideraciones. Pero yo voy al hecho de que 9 consejeros del actual Consejo, que cuando se convocó a la consulta popular de 2018 nos vendieron la idea de que en realidad la verdadera forma de depurar ese Consejo era la ciudadanización a través de la elección por la vía del voto popular de los integrantes. Bueno, está claro que la fórmula que nos propusieron en 2018 y que fue aprobada por una mayoría del pueblo ecuatoriano fracasó y fracasó ruidosamente.
porque este consejo no fue mejor que el anterior o que los anteriores. Fracasó ruidosamente. 9 consejeros destituidos. Los primeros 4, que fue probablemente uno de los juicios políticos más rápidos más rápidos del viejo oeste. En pocas semanas, y por una mera intención que no se concretó, porque hay que recordar que el argumento para censurar y destituir a los 4 consejeros en 2019 en la Asamblea Nacional era porque supuestamente querían revisar las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, liderado por el doctor Trujillo, cosa que no se concretó. Aparentemente había una intención, pero resulta que no pasó de una intención. No existe una resolución, no existe un documento, alguna decisión que se haya oficializado. Hubo una intención que no se materializó, pero con la mera intención, supuestamente, tomaron como argumento para destituir a ese consejo. A José Carlos Tuárez, que luego cayó en desgracia por cuestiones que son de dominio público. José Carlos Tuárez fue identificado como la cabeza de una red de corrupción que ofertaba cargos públicos por miles o hasta millones de dólares. Y yo siempre he mencionado este caso, ¿no? A Tuárez lo sentencian, o sea, lo detienen, lo investigan, lo procesan y lo sentencian por liderar una red de corrupción de compra-venta de cargos públicos. Yo me acuerdo que cuando detuvieron a Tuárez, luego de que ya había perdido su condición de consejero de Participación Ciudadana y Control Social, lo detienen como cabeza de esa red, se hablaba de que supuestamente habían pedido hasta 20 millones de dólares por la Dirección General de Aviación Civil. Y habían otros cargos, 4 millones por aduanas, por no sé qué cosa. Pero yo no tengo referencias de que alguna autoridad, algún servidor público, alguna autoridad de primer nivel del gobierno anterior haya caído por el caso de Tuárez. Porque si tenemos a una persona, y esto es importante que se entienda, y lo he dicho en varias ocasiones, si tenemos una persona externa de un gobierno que oferta cargos, que vende cargos a cambio de dinero, es porque tiene alguien adentro que le acolita para entregar esos cargos. Porque no creo pues que aquel corrupto que paga, porque tan corrupto es el que paga para obtener un cargo público como el que recibe para otorgar ese cargo público. Aquí hay corrupción de doble vía, no solamente del que pide, sino también del que paga. Tan corrupto es el que paga como el que pide. Pero para ponerle a ese que paga, tiene que haber alguien que lo contrate, pues. No es que el señor Tuárez o cualquiera que esté afuera tenía la posibilidad de contratar a esa gente, pues. Tiene que pagar. Y tiene que contratarlo. Me encantaría saber, tal vez soy yo el equivocado, no sé si ustedes lo saben, yo no lo sé. Me encantaría a mí saber si es que algún servidor público, alguna autoridad de primer nivel del gobierno del presidente Moreno fue procesada y sentenciada por este caso, por el cual sí lo detuvieron, investigaron, procesaron y sentenciaron al señor Tuárez. Porque si el señor Tuárez es culpable, alguien tiene que haber sido el acolitador a la interna del gobierno para colocar esos cargos públicos. Alguien. Eso, por supuesto, poco se habla. Tenemos a Tuárez. Rosa Chalá, que era vicepresidenta, Victoria de Sintonio y Walter Gómez. Por si acaso, la señora de Sintonio y el señor Gómez son hoy asambleístas, pero fueron censurados y destituidos en 2019. Para 2019 no estaba vigente la prohibición que hoy sí está vigente, en el sentido de que luego de un juicio político o el juicio político que derive en censura y destitución, a su vez provocará que la autoridad censurada y destituida esté inhabilitada de ejercer cargo público por 2 años. Eso no se aplicó en 2019 cuando censuraron y destituyeron a los consejeros, y por eso tanto Victoria de Sintonio cuanto Walter Gómez pudieron participar en un proceso electoral y hoy son legisladores. Pero fueron los 4 primeros. Después que tuvimos, reorganizaron el consejo. Está claro que ahí había una mayoría, destituyeron a los consejeros de mayoría. Vean igualito lo que ha pasado ahora. Hoy destituyen a los consejeros de mayoría, pero hace 3 años y pico destituyeron a los consejeros de esa mayoría. A Tuárez, a Chalá, a Gómez y a de Sintonio. Un juicio político rapidísimo, pero lo hicieron así, a la velocidad del rayo. Cuando la Asamblea quiere, vean, rapidísimo. Luego tuvimos el juicio político a Cristian Cruz.
que luego de la destitución de Tuárez fue elegido presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y al ingeniero Cruz lo destituyeron por supuestamente haber obtenido de manera irregular un carnet de discapacidad. Que sobre eso estuvieron vinculados algunos políticos, algunos funcionarios. De eso también poco o nada se habla. Se hizo mucho ruido respecto de estas incorrecciones, de cómo algunos políticos, algunos funcionarios tuvieron acceso a un carnet de discapacidad con determinado porcentaje de discapacidad que les permite a su vez acceder a beneficios tributarios o de otro tipo por parte del Estado ecuatoriano. Yo no sé si destituyeron y enjuiciaron y sentenciaron a funcionarios que también acolitaron a la expedición de esos carnets de discapacidad. Es que este país es así. Este país se queda en la coyuntura y tenemos una memoria mega corta, ¿no? Una memoria cortísima, de cortoplacista. La gente se olvida porque le conviene a alguna gente de la clase política y del ámbito mediático. Nadie habla de eso. Señor Cruz, se destituyeron por eso, por el tema del carnet de discapacidad. Y hoy tenemos este juicio político a la mayoría que en cambio emergió en febrero cuando destituyeron a la presidenta de ese entonces, Sofía Almeida, y al vicepresidente de ese entonces, David Rosell. Y hoy vamos a tener una nueva reconfiguración de ese consejo. La pregunta es, ¿qué va a hacer ese nuevo consejo durante los 6 meses que le quedan? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Este consejo. Quedan 6 meses. 6 meses. Y como están las cosas, solamente 2 de los actuales consejeros podrían volver si es que logran la reelección. David Rosell y Juan Javier Dávalos. La señora María Fernanda Rivadeneira, el señor Francisco Bravo, la señora Ivette Estupiñán, también están buscando la reelección. Ellos no pierden su condición de candidatos. Ellos pueden seguir siendo candidatos, pero si llegasen a ganar, no podrán ejercer el cargo. Entiendo que las candidaturas son irrenunciables. Ya no pueden renunciar a la candidatura. Terminarán perdiendo el cargo si es que eventualmente, o no podrán ejercer el cargo si eventualmente terminan siendo electos. ¿Qué va a hacer este consejo renovado, entre comillas, renovado? Tendremos ahora 4 nuevos consejeros. ¿Cómo se va a manejar? Es un consejo que a lo largo de 3 años y 6 meses, queridos amigos y amigas, ha estado marcado por la inestabilidad que acabo de relatarle en este momento. Es un consejo, además, que ha avanzado poco o nada en la designación de autoridades de control. Porque hay que recordar que recién comenzó la fase de recepción de candidaturas o de postulaciones para la Contraloría General del Estado. Recién. Tenemos defensor público encargado desde hace 4 años. No tenemos defensor del pueblo titular. Nunca llevaron adelante el proceso de renovación parcial de la función electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo Nacional Electoral. Este mismo Consejo de Participación Ciudadana se ha demorado ad infinitum para designar al delegado de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura, luego de la renuncia de la doctora María del Carmen Maldonado en febrero. Y permanece encargado uno de los vocales del Consejo de la Judicatura. Este Consejo de Participación Ciudadana, que lo elegimos los ecuatorianos por la vía del voto popular. ¿Qué van a hacer en 6 meses? ¿Van a empezar desde cero? ¿Qué van a hacer con los procesos? ¿Cómo van a llevar adelante el proceso del Contralor? ¿Y qué pasa si la consulta se desarrolla el mismo 5 de febrero? ¿Y qué pasa si gana la pregunta de la consulta respecto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Son 2 preguntas. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si toca suspender los procesos y se quedan los encargados 1 año y medio hasta 2 años más? Ese es el país que tenemos, querida audiencia. Ese es el país que tenemos. De esto vamos a seguir hablando, evidentemente, en el transcurso de las siguientes horas. Bueno, cierro el comentario 1 minuto antes de las 7 de la mañana, 1 minuto antes de las 3 de la tarde, acá en Qatar. Gracias, el saludo de Irene Cajas, qué gusto. La ingeniera Jimena Ponce también tiene la gentileza de estar conectada con nosotros. Mi buen amigo Andrés Reliche. ¿Cómo le va, querido Andrés? Tamara Hidrobo, que está conectada con nosotros. Qué gusto. Muchas gracias. Primera plana,
Todas las noticias, todas las voces.